Ars e Clio. Con Mike Lamota. Pues bienvenidos y bienvenidas a este antepenúltimo capítulo de Ars e Clio, capítulo número 22. Vamos a repasar las efemérides de la segunda quincena de noviembre. En el apartado de acontecimientos vamos a ver la fundación de La Habana, el encuentro entre Atahualpa y Francisco Pizarro, la proclamación de Felipe V, las cataratas Victoria, la conquista de Huesca, el salto del Ángel, la publicación del Tirán lo Blanc, la festividad del Hanukkah, la Concordia de Salamanca, el Plan de Ayala, el Plan de Ayala y la Real Expedición Filantrópica de Vacunación. En el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de José Saramago, Compay II, Francisco Tárrega, Julio Anguita, Blas Piñar, Otón I de Alemania, Fray Junípero Serra, Augusto Pinochet, Tina Turner, Bruce Lee, Jimi Hendrix, William Blake, Frederick Engels, Claude Lévi-Strauss, Silvio Rodríguez, Winston Churchill y Woody Allen. Y en el apartado de fallecimientos vamos a ver las de Valentiniano I, Gregorio de Tours, Catalina la Grande, el hombre de la máscara de hierro, Barbanegra, Jack London, JFK, Andrea Doria, Alfonso XII, Horacio, Clodoveo I, Blanca de Castilla, Leonor de Castilla y Francesc Pi i Margall. Así que con el permiso de mis vecinos, que llevan un domingo un poco ajetreado, voy a intentar grabarles. Vamos para allá. Un 16 de noviembre del año 1519, en Cuba, Pánfilo de Narváez funda la ciudad de San Cristóbal de La Habana. San Cristóbal probablemente por ser el patrón de los navegantes y La Habana, que era como los indígenas conocían aquella zona. Fue la sexta ciudad que fundaron los españoles en Cuba, siendo la más vieja Baracoa, en el extremo oriental de la isla. La tarea de fundar ciudades se la dividieron Pánfilo de Narváez y Diego Velázquez de Cuéllar, primer gobernador de la isla. Cuidado, no confundir con el excelso pintor que viviría en el siglo siguiente. Un 16 de noviembre del año 1532 en Cajamarca, en el actual Perú, Francisco Pizarro y sus colaboradores secuestran al gobernante inca Atahualpa. 6 meses después lograrán cobrar el rescate y aún así lo asesinarán. Ya les he hablado de Atahualpa y de Pizarro. El episodio relacionado con esta efeméride es el mismo que el de Cortés y Moctezuma, pero en el Perú. Como anécdota entre el choque cultural, dice la leyenda, que por otra parte resulta verosímil, que Fray Vicente Valverde le acercó al inca una Biblia y que éste o no supo directamente abrirla o la abrió y no entendió un carajo, según la leyenda que se siga, y la arrojó al suelo. Para el religioso aquello fue un acto imperdonable, el resto es historia. Un 16 de noviembre del año 1700, en Madrid, es proclamado Felipe V. Este episodio es el origen de la Guerra de la Sucesión Española que ya les he relatado en otras ocasiones. Felipe V, más conocido en Cataluña como el Botiflé, era el que figuraba como heredero en el testamento de Carlos II, del que les hablé hace poco, pero el archiduque Carlos de Austria, que también tenía derechos dinásticos, aspiró al trono y se formó el lío en Europa. Un 16 de noviembre del año 1855, el explorador inglés David Livingstone descubre las cascadas del Zambeze, a las que los nativos llaman humo que truena, y Livingstone dio el nombre de Cataratas Victoria, en honor a la reina Victoria. Hay una anécdota que tampoco sabemos si es real o apócrifa, que dice que Livingstone se perdió en África y subsistió con una tribu. Henry Stanley, otro explorador, fue en su busca y finalmente lo encontró. Lo gracioso es que en el continente africano, desconocido en su mayoría para los europeos y donde probablemente no habría ningún otro europeo en cientos de kilómetros a la redonda, Stanley se encontró con un tipo vestido a la británica, con su sombrero y todas sus cositas, y al acercarse le dijo aquella famosa frase de «El doctor Livingstone, supongo».
Un 16 de noviembre de 1938 en España, en el marco de la Guerra Civil Española, termina la decisiva Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de toda la guerra, en la que el ejército republicano dejó 10.000 muertos y 20.000 prisioneros. Ya hemos hablado de esta batalla, la última oportunidad real que tuvo la Segunda República de resistir al embate fascista. Nace un 16 de noviembre del año 42 a.C. Tiberio, emperador romano entre el año 14 y el 37, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Nace también un 16 de noviembre del año 1922 José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998. La Academia, al entregarle el galardón, afirmó que era por volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenibles por la imaginación, la compasión y la ironía. Es un escritor definitivamente recomendado. Aún tengo algunos libros suyos pendientes de leer, pero lo que he leído ha sido fantástico. Destacan el ensayo sobre la ceguera y Caín. Un 17 de noviembre del año 9 nace Vespasiano, emperador romano del que también hemos hablado en otras ocasiones. Fallece un 17 de noviembre del año 375 Valentiniano I, emperador romano. Tuvo un reinado no muy extenso y muy complejo, durante el cual empezaron a atacar las fronteras del imperio tribus de las que se oía hablar por primera vez como los burgundios, de donde nacería el territorio de Borgoña, del que les hablaba hace poco, sajones y alamanes. Un 17 de noviembre del año 594 fallece Gregorio de Tours, obispo de dicha ciudad de Tours e historiador galorromano. Interesantísimo personaje gracias al cual tenemos mucho conocimiento sobre su época, que no dejaba de ser oscura tras la caída del Imperio Romano de Occidente y tan lejos del Mediterráneo. Gracias a su historia Francorum conocemos la historia de los francos y en buena medida de los godos. Cabe destacar que es galorromano y no franco, aunque nos hayan dicho 1001 veces que tras la caída del imperio los francos ocuparon la Galia y los godos la Hispania. Tardaron mucho tiempo en tener un control real sobre esos territorios y cuando lo hicieron fue, en buena medida, tras pactar con las élites senatoriales de cada sitio, herederas de las antiguas instituciones romanas. Un 17 de noviembre del año 1796 fallece Catalina la Grande, zarina de Rusia. Yo creo que ya les he hablado de Catalina la Grande, la déspota ilustrada por antonomasia, importante personaje para la Europa oriental y por ende de toda Europa. Voltaire y Diderot, los grandes ilustrados de la época, le bailaban el agua como gran gobernante, con todo y con ser una reina absoluta, aquella doble moral ilustrada de hablar de libertad y generar instituciones absolutas por el bien del pueblo, entre comillas, claro. Un 18 de noviembre del año 1096, en España, Pedro I, rey de Navarra y Aragón, conquista Huesca. El joven reino de Aragón, no confundir con la corona de Aragón, que nacería después de la unión de Petronila y Ramón Berenguer IV en el siguiente siglo, había nacido en 1035 de la unión de los condados carolingios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. La conquista de la Huasca islámica es el origen de la Huesca cristiana y uno de los hitos fundacionales más importantes del citado reino. Un 18 de noviembre del año 1933 en Venezuela, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto del Ángel. Un par de años después, el 24 de marzo del 35, es acompañado por un fotógrafo que da a conocer al mundo su descubrimiento. Yo leí hace muchos años una novela sobre esta epopeya y me gustó mucho, Ícaro, de Vázquez Figueroa. Un 18 de noviembre del año 1836 nace Máximo Gómez, militar dominicano, prócer de la independencia de Cuba, del que ya hemos hablado aquí. Y un 18 de noviembre del año 1907 nace Compay Segundo, músico y compositor cubano, archiconocido e imprescindible músico cubano cuya trayectoria es imposible de resumir en unas líneas. Entre 1942 y 1997 fue músico a nivel nacional en Cuba, pero en 1997, ya con 90 años y con su emblemático puro habano en la boca, el tipo fue lanzado a la fama internacional por Ray Cooder, que rescató del olvido a la Buenavista Social Club, un garito de los años 50 en La Habana, que pasó a ser un grupo de nuevo imprescindible del folclore cubano. Un 19 de noviembre del año 1837 en Cuba se inaugura el primer ferrocarril de Iberoamérica entre La Habana y Bejucal. Les hablaba de este hecho hace no mucho.
Un 19 de noviembre del año 1933 en España se celebra por primera vez el sufragio universal en las elecciones generales y las mujeres españolas tienen por primera vez el derecho a votar. Creo que ya les hablé de este hecho cuando les comentaba la figura de Clara Campoamor, cuyo necesario activismo por la causa fue fundamental. Un 19 de noviembre del año 1600 nace Carlos I, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Este fue aquel rey al que ejecutaron los ingleses en el siglo XVII justo antes de formar todo el lío de la República de Cromwell. Ya se ha hablado de este hecho aquí. Un 19 de noviembre del año 1805 nace Ferdinand de Lesseps, ingeniero y diplomático francés, que hizo construir el canal de Suez. Ya les hablé de él cuando les comentaba la efeméride de la inauguración de dicho canal. Un 19 de noviembre del año 1875 nace Hiram Bingham III, explorador y político estadounidense. Fue el responsable de dar a conocer a Machu Picchu al mundo occidental. Ya les he hablado de este hombre y del sitio arqueológico peruano en otros capítulos. Un 19 de noviembre del año 1703 fallece el hombre de la máscara de hierro, prisionero francés. A este tipo lo sacó a relucir Voltaire, quien estuvo preso en la Bastilla durante un tiempo. Oyó las leyendas que contaban los presos más viejos sobre un reo al que nunca se le vio la cara y que llevaba una máscara hecha de hierro. Según Voltaire, era educado y bien plantado y no se le negaba nada de lo que pedía a sus carceleros. Alejandro Dumas, en su novela El conde de Bragelonne, fue quien hizo famosa la teoría de que dicho reo se trataría nada más ni nada menos que de un hermano gemelo del rey Luis XIV de Francia, al que se encerró en la Bastilla para que no reclamara sus derechos a la corona y complicara así el gobierno de Francia. Hay una película moderna que me trae buenos recuerdos sobre D'Artagnan y los mosqueteros que lleva precisamente por nombre El hombre de la máscara de hierro. No está mal. Un 20 de noviembre del año 1490 en Valencia, el escritor Joanot Martorell publica su libro de caballería Tirant lo Blanc en su lengua valenciana. Dicen los lingüistas que el valenciano es el mismo idioma que el catalán y que diferenciarlo es una cuestión meramente de ideología. Puede que sí, a mí me gusta, no obstante, pensar que el valenciano es un idioma, al igual que el cubano o el mexicano. Tal vez sí se trate de ideología. Imprescindible libro de caballería al que le guardo un recuerdo muy vívido. Un 20 de noviembre del año 1936 fallece Buenaventura Durruti, sindicalista, revolucionario y anarquista leonés del que ya hemos hablado aquí. Un 20 de noviembre del año 1936 fallece José Antonio Primo de Rivera, político madrileño, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, del que ya hemos hablado aquí, fundador de Falange Española. Un 20 de noviembre del año 1975 fallece Francisco Franco, militar y dictador gallego, del que ya hemos hablado aquí, y sí, lo reconozco sin ningún tipo de objetividad por mi parte. Veintenavos se le llama a este día. 21 de noviembre del año 164 a.C., Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. Este evento se conmemora por la festividad del Hanukkah. A la muerte de Alejandro Magno, sus generales, conocidos como los diádocos, se pelearon entre sí y se repartieron el imperio del Macedonio. Ptolomeo se quedó con Egipto, Antígono con una parte de Asia Menor, Macedonia y Grecia, y Seleuco con el Oriente Próximo. El imperio seleucida, que es como se conoció a este imperio filohelénico, es decir, de corte griego, ocupó Palestina y el tal Judas Macabeo lideró la revuelta que se celebra con el Hanukkah. El Antiguo Testamento habla del milagro que supuso poder encender el típico candelabro judío, el Hanukkah, durante 8 días con aceite apenas para uno. En eso consiste la celebración, en imitar aquel milagro. Nace un 21 de noviembre del año 1694 Voltaire, escritor y filósofo francés, del que ya hemos hablado por aquí. Un 21 de noviembre del año 1852 nace Francisco Tárrega, imprescindible compositor y guitarrista castellonés. Si no lo han escuchado nunca, ya van tarde. Tiene obras maestras como El Capricho Árabe o Recuerdos de la Alhambra, que son las más conocidas, pero no se detengan ahí, vale la pena. Un 21 de noviembre del año 1941 nace Julio Anguita, político malagueño. Fue secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida, uno de los mejores y más preparados políticos que ha habitado la piel de toro. Como pensador y orador era único. Si buscan en YouTube hay un vídeo de una media hora que se titula Uno de los mejores discursos de la historia y vale mucho la pena.
Nace un 22 de noviembre del año 1918 Blas Piñar, político español, hijo de un comandante de infantería sublevado durante el golpe de Estado de 1936. Se identificó con el franquismo toda su carrera, hasta el punto que los 20 de noviembre, fecha de la muerte de Franco, como les acabo de explicar, se ponía el tipo en la Plaza de Oriente a dar discursos en contra de la democracia. Aún así, en 1979 obtuvo un escaño en el Parlamento por Unión Nacional. Un 22 de noviembre del año 1718 fallece Barbanegra, Edward Teach, pirata del Caribe británico por antonomasia. No duden en echar un vistazo a su biografía o ver algún documental porque el tipo se las traía, pero aún así, con esa imagen romántica que hoy tenemos de los piratas, da para mucha novela. A bordo del navío francés que tomó y rebautizó como el Venganza de la Reina Ana, asoló el Caribe español hasta que la Royal Navy británica le dio caza y lo decapitó en una batalla naval. Por lo visto el tipo se encendía unas bengalas y se las ponía en la barba para asustar más a sus enemigos entre las chispas y el humo de estas. Fallece un 22 de noviembre del año 1916 Jack London, escritor estadounidense, autor de Colmillo Blanco o La llamada de lo salvaje. Este último libro lo leí en la adolescencia y guardo un agridulce recuerdo de él porque es triste de cojones. Un 22 de noviembre del año 1963 fallece John Fitzgerald Kennedy, presidente estadounidense. Fue mortalmente herido de 2 balazos mientras paseaba en el coche presidencial en Dallas. 3 investigaciones concluyeron que el asesino había sido Lee Harvey Oswald, aunque hay mogollón de teorías conspiranoicas acerca del asesinato de JFK que ha vertido ilimitados ríos de tinta. Un 23 de noviembre del año 912 nace Otón I de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Hay una estrecha relación entre el Sacro Imperio y el Imperio Carolingio, el de Carlomagno. A la larga, el primero es la continuación del segundo, por eso se tiene a Carlomagno como el primer emperador de Europa tras la caída del Imperio Romano, pero bajo el nombre de Sacro Imperio Romano-Germánico y tras el jaleo que supuso la descomposición de la dinastía carolingia, Otón I el Grande es considerado el primer emperador del dicho Sacro Imperio. Un 23 de noviembre del año 1221 nace Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, del que ya hemos hablado aquí, hijo de Fernando III el Santo y autor de las Cántigas de Santa María, así como impulsor de la Escuela de Traductores de Toledo. Nace un 23 de noviembre del año 1876 Manuel de Falla, compositor gaditano del que les hablé en el capítulo anterior. Un 24 de noviembre del año 1505 en España se firma la Concordia de Salamanca. Fernando el Católico pasa a ser el regente de Castilla y Felipe I el Hermoso y su esposa Juana son proclamados reyes. Aquí parecía que Felipe había conseguido arrinconar a Fernando, pero sospechosamente el primero acabaría muriendo al poco tiempo. Un 24 de noviembre del año 1859 en Inglaterra se publica El origen de las especies de Charles Darwin. Ya les hablé de obra y autor en uno de los primeros capítulos. Un 24 de noviembre del año 1632 nace Baruch Spinoza, filósofo neerlandés. Con motivo de su fallecimiento les comenté un poco la importancia del pensamiento de Spinoza y de cómo marcó a los que vinieron detrás de él. Un 24 de noviembre del año 1713 nace Fray Junípero Serra, misionero franciscano mallorquín. Este tipo fue el fundador de lugares tan emblemáticos de los actuales Estados Unidos como San Diego, San Francisco o Los Ángeles. Exploró la Alta y la Baja California, donde fundó 9 misiones y llegó a presidir 15. Una misión no es más que una parroquia alrededor de la cual los indígenas se fueron reuniendo para abrazar la fe cristiana y beneficiarse de las ventajas de su occidentalización. El propio Junípero fue enterrado en la misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, en la actual California. Un 25 de noviembre del año 1956 en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y otros 79 expedicionarios más zarpan del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar la Revolución Cubana. Ya hemos hablado de este hito fundacional de dicha revolución. Un 25 de noviembre del año 1915 nace Augusto Pinochet, militar, político y dictador chileno entre 1973 y 1990.
Salvador Allende lo designó comandante en jefe del ejército el 23 de agosto y el 11 de septiembre ya había dado el golpe de estado que le costó la vida al presidente. Bajo la influencia de la Escuela de Chicago, liberalizó la economía, lo que significa que desprotegió la economía local, prohibió los sindicatos y privatizó la seguridad social y las empresas estatales. Aunque sin duda alguna su mayor aportación a la historia de Chile fue el asesinato de unas 3.000 personas, la detención de unas 80.000 y la tortura de otras tantas decenas de miles. Se le intentó juzgar a partir de 1998, pero se acabó librando por motivos de salud. Desagradable paradoja. Un 25 de noviembre del año 1560 fallece Andrea Doria, almirante y estadista genovés. Considerado como uno de los grandes marinos de su época, participó activamente en la jornada de Argel, en la que, como les decía en anteriores capítulos, el emperador Carlos V le plantó cara al pirata Barbarroja. Su hijo, Juan Andrea Doria, participaría en la batalla de Lepanto. Bueno, no del todo, porque fue el único marino con suficiente experiencia y sentido común como para volver a puerto antes de que cayera el otoño, que fue lo que desbarató la flota a la vuelta de Lepanto. Un 25 de noviembre del año 1885 fallece Alfonso XII, rey de España. Este fue el hijo de Isabel II, la hija de Fernando VII, alrededor de la cual se formó todo aquel tinglado de las guerras carlistas. Isabel II se vio obligada a exiliarse a Europa, pero su hijo, Alfonso XII, volvería a la península con el fin de la Primera República, dando lugar al periodo conocido como la Restauración Borbónica, en la que liberales y conservadores, en las figuras de Cánovas del Castillo y Mateo Sagasta, iniciando así con la firma de los Pactos del Pardo el periodo del bipartidismo en que ambos partidos se turnaban el poder. Alfonso XII, por lo visto, fue un rey querido porque trajo estabilidad a un siglo XIX que, como ya hemos comentado anteriormente, fue muy agitado, con muchas guerras, golpes de estado y crisis económicas. Falleció de tuberculosis a los 27 años. Pues sí, pertenece entonces al club de los 27 como Kurt Cobain, Janis Joplin o Jimi Hendrix. Dejó de herencia el reino a su hijo Alfonso, que pasaría a ser Alfonso XIII, que nació 6 meses después de haber muerto el rey Alfonso XII. Exacto, dejó la corona a un embrión de 3 meses de gestación. Un 25 de noviembre del año 1903 fallece Sabino Arana, político vizcaíno. Me suena que en el segundo capítulo les tuve que hablar de Arana, padre del nacionalismo vasco y fundador del PNV. Bueno, ustedes no lo saben, pero he tenido que hacer una pequeña pausa porque mis adorables vecinos han decidido ducharse justo en este momento. Un 26 de noviembre del año 1939 nace Tina Turner, cantante, actriz, coreógrafa y compositora estadounidense. Imprescindible voz de la segunda mitad del siglo XX y de principios del XXI. Imagino que todo el mundo sabe quién es Tina Turner, pero si no, lo de siempre, para luego es tarde. Fallece un 26 de noviembre del año 1504 Isabel la Católica, reina castellana, de la que ya se ha hablado en varias ocasiones aquí. Un 27 de noviembre del año 1380 nace Fernando I de Aragón, rey aragonés. Este es aquel Fernando de Antequera del cual ya hemos hablado aquí, de origen castellano, de la familia de los Trastámara, para más señas, que llegó a rey de Aragón tras conquistar Antequera a los musulmanes y ser elegido en el compromiso de Caspe a la muerte sin descendencia de Martín I el Humano, último rey de la Casa de Barcelona. Nace un 27 de noviembre del año 1940 Bruce Lee, actor y artista marcial chino-estadounidense. Es considerado, de hecho, el artista marcial más influyente de todos los tiempos y un icono de la cultura pop del siglo XX que colmó la brecha entre Oriente y Occidente. Be water, my friend. Nace un 27 de noviembre del año 1942 Jimi Hendrix, cantante y guitarrista estadounidense. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. Hombre, no cabe duda de que era bueno, pero para mi gusto está pelín sobrevalorado. Fallece un 27 de noviembre del año 8 a.C. Horacio, poeta romano. Se le considera el principal exponente de la poesía lírica y satírica en lengua latina. Los principales temas que trató en su poesía son el elogio de una vida retirada, lo que en latín se conocía como Beatus Ille, y la invitación de gozar de la juventud, que podríamos definir como Carpe Diem. Fue de la facción cesarista y luego de esto muy de Augusto, tal vez por apostar por el caballo ganador. Un 27 de noviembre del año 450 fallece Gala Placidia, emperatriz romana. Ya hemos hablado de Gala Placidia en otras ocasiones.
hija, hermana, esposa y madre de emperadores, hija de Teodosio I, hermana de Honorio, esposa de Constancio III y madre de Valentiniano III, esposa también de Ataulfo, considerado a mi entender erróneamente como primer rey visigodo de Hispania y por lo tanto reina consorte de aquel efímero, frágil y diminuto reino que Ataulfo formó en Barcino, la actual Barcelona. Por lo visto una mujer de armas tomar y muy ambiciosa, aunque los antiguos solían definir así a una mujer cuando querían hacerla de menos. Una figura realmente interesante al fin y al cabo. Su mausoleo en Ravenna es una de las edificaciones más bonitas que he tenido el gusto de visitar en mi vida. Fallece un 27 de noviembre del año 511 Clodoveo I, rey de los francos. Me suena haberles hablado ya de Clodoveo. Fue el primer rey de los francos, el primero en convertirse al cristianismo para poder casarse con Clotilde, una princesa burgundia cristiana, y así unificar religiosamente las Galias, ya que los hispanogalos que los francos encontraron al entrar en el Imperio Romano eran católicos. Fundó la dinastía de los merovingios. Por estos motivos, en su mayoría los reyes franceses se llamaron Luis, forma moderna de Clodoveo, que derivó de Cluis. Fue el primero en establecer la corte en París, que recibe el nombre de la tribu gala de los Parisi, asentada en lo que luego sería la Lutecia romana. Un 27 de noviembre del año 1252 fallece Blanca de Castilla, infanta castellana. Fue reina de Francia por su matrimonio con Luis VIII y mamá de Luis IX, llamado el Santo. Luis IX fue el de la Santa Capilla y bisnieto de Leonor de Aquitania. Como les decía en el último capítulo, Leonor de Aquitania habría pasado a su hija Leonor de Plantagenet la idea de que como mujeres no podrían ejercer un gobierno efectivo por ellas mismas, ni siquiera a través de sus maridos, pero sí a través de sus hijos. Y esto fue lo que probablemente hizo Blanca con Luis IX, ya que fue una figura muy importante en su reinado, no solo como madre, sino como consejera. No en vano, en la Santa Capilla de París, ordenada a levantar por el rey para albergar la reliquia de las espinas de la corona de Cristo y un pedazo de la esponja de Estefatón, hay varios castillos cincelados en honor a Blanca de Castilla. El 28 de noviembre del año 1911 en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se llamaba a los zapatistas a tomar las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos que habían sido arrebatadas de forma violenta, usurera o a través de engaños por parte de caciques, hacendados y terratenientes. No dejen de echarle un ojo a la Revolución Mexicana, que ya les he recomendado en alguna otra ocasión. Nace un 28 de noviembre del año 1757 William Blake, poeta y grabador británico. Aunque en su momento no fue muy reconocido, hoy se le tiene como ejemplo del artista total en Inglaterra por sus poesías y grabados que se deben entender como relacionados. Un 28 de noviembre del año 1820 nace Friedrich Engels, filósofo y revolucionario alemán, principal colaborador de Karl Marx, del que ya hemos hablado aquí. Él mismo reconoció que junto a Marx siempre tocó el segundo violín. Participó en la creación del Manifiesto Comunista y El Capital, entre otros. Fue dirigente en la Primera y en la Segunda Internacionales. También muy interesante el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ya que al margen de su colaboración con Marx, que es la que ha pasado a la historia, no deja de ser un pensador muy interesante. Un 28 de noviembre del año 1857 nace Alfonso XII, aristócrata y rey, entre 1874 y 1885, del que les acabo de hablar. Un 28 de noviembre del año 1881 nace Stefan Zweig, escritor austríaco. Yo creo que ya les hablé de este tipo en los primeros capítulos. A mí me interesa más como biografista, pero también es novelista. Un 28 de noviembre del año 1908 nace Claude Lévi-Strauss, antropólogo, filósofo y lingüista belga-francés. No solo para las personas con inquietudes relacionadas con la historia y la antropología, sino para todas las personas que sientan un mínimo de curiosidad por las manifestaciones culturales, les recomendaría fervientemente su obra Tristes Trópicos. No pude parar de subrayarla mientras la leía. Me atrevería incluso a decir que es el libro del que más ideas he subrayado en mi vida. Un 28 de noviembre del año 1680 fallece Gian Lorenzo Bernini, escultor, arquitecto y pintor italiano. Ya hemos hablado en otras ocasiones de Bernini, autor de la columnata de San Pedro del Vaticano, del David, de Apolo y Dafne, del impresionante El rapto de Proserpina, del éxtasis de Santa Teresa, entre otras muchas. Artista barroco por excelencia.
Fallece un 28 de noviembre de 1859 Washington Irving, escritor estadounidense, viajero de la España decimonónica y autor, entre otras obras, de Cuentos de la Alhambra y Sleepy Hollow. Ya hemos hablado de él en otros capítulos. Nace un 29 de noviembre del año 1870 Enric Prat de la Riba, político catalán. Ya hemos hablado de este tipo, padre teórico del nacionalismo catalán. Un 29 de noviembre de 1879 nace Mateo Morral, anarquista catalán. Ya les hablé de este tipo en otros capítulos. Un 29 de noviembre del año 1946 nace Silvio Rodríguez, cantautor cubano, exponente de la nueva trova, la música surgida después de la Revolución Cubana. Ya sé que hay gente que querrá matarme, pero aunque reconozco su arte, también me parece un autor un pelín sobrevalorado. Ya saben que contra gustos... Un 29 de noviembre del año 1290 fallece Leonor de Castilla, infanta castellana y reina consorte de Inglaterra, hija de Fernando III el Santo, hermanastra de Alfonso X y esposa y por lo tanto reina consorte de Inglaterra de Eduardo I, conocido como el Zanquilargo, al que acompañó en la Novena Cruzada. Un 29 de noviembre del año 1901 fallece Francisco Pi i Margall, político catalán, presidente de la República en 1873. Estuvo exiliado en Francia por verse implicado en alzamientos antimonárquicos y llegó, efectivamente, a ser presidente de la República, uno de los 4 que tuvo en los menos de 2 años que duró, junto a Estanislao Figueras, a Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Un 30 de noviembre de 1803 parte de España la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que llevará la cura de la viruela a toda Hispanoamérica y Filipinas. Su principal promotor fue Francisco Javier Balmis, cirujano y médico militar alicantino. Por cierto, saben que vacuna viene de la palabra vaca porque Edward Jenner fue el primero en inocular una dosis baja del virus de la viruela en una vaca para demostrar que así se creaban anticuerpos. Nace un 30 de noviembre del año 538 Gregorio de Tours, religioso e historiador francés. Hemos hablado de él hace un momento. Nace un 30 de noviembre de 1466 Andrea Doria, político y almirante genovés. Acabamos de hablar de él también hace unos minutos. Un 30 de noviembre de 1835 nace Mark Twain, escritor estadounidense. También les he hablado de él en anteriores capítulos. Es lo que tiene ir acercándose al final del año, que ya lo hemos visto casi todo. Un 30 de noviembre del año 1874 nace Winston Churchill, primer ministro y escritor británico. Y también lo que tiene acercarse al final es que después de 22 capítulos ya no recuerdo si les he hablado de este o de aquel. Por si acaso sepan que Churchill fue una figura de mucho peso en la Gran Bretaña de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Combatió en la Primera Guerra Mundial y fue primer ministro por 2 veces entre 1940 y 1945 y entre el 51 y el 55. Fue el impulsor de la batalla de Galípoli, mediante la cual pretendía atacar el punto más débil del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, pero allí los británicos se dieron de bruces con los turcos, entre los que se contaba Kemal Atatürk, futuro presidente de la Turquía moderna, al mando de la 19ª División Otomana. Nace un 30 de noviembre de 1934 Woody Allen, músico, actor y director de cine estadounidense, al que yo en lo personal no soporto y en lo artístico me aburre bastante, la verdad. Tiene alguna película que puede estar entretenida como Match Point y en menor medida Vicky Cristina Barcelona. Como actor me cae muy lejos y como músico me resulta indiferente. Y para terminar, fallece un 30 de noviembre del año 1900 Oscar Wilde, escritor y político irlandés, del que también hemos hablado aquí con anterioridad. Pues hasta aquí ha llegado este 22º capítulo de Ars Clio. Así que sin enrollarme más, porque igual no ha salido el capítulo muy largo, pero tengo la sensación de estar grabando hace mucho rato, me despido de ustedes y les hago llegar un fuerte abrazo desde la Occitania.